estudios de suelo para edificaciones. Los estudios de suelo no se hacen solamente para las edificaciones, también, porque acuérdense que a nivel de construcción, aparte de edificaciones, también existen, por ejemplo, lo que son las vialidades, estudios de suelo, pero para vialidades. No es lo mismo para edificios que para una autopista, una carretera. Cuando se van a construir o diseñar vialidades, se hace también estudios de suelo, sin embargo, los parámetros son distintos. ¿Cuáles son los parámetros que nos interesan en los estudios de suelo para vialidades? ¿Cómo se llama? El módulo resiliente. ¿Por qué nos interesa el módulo resiliente? Es como el módulo resiliente es como quien dice el módulo de elasticidad del suelo. Eso nos permite determinar qué tanto se va a deformar el suelo cuando comience el tráfico vehicular. ¿Siguen? Ahora. Sí, profe. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras más alto sea este parámetro, menos van a ser la deformación que va a sufrir el suelo. Mientras más bajo sea, más alto se va a deformar. Entonces, cuando se hacen estos estudios y resulta que este parámetro es muy bajo, ¿qué hay que hacer? Extraer ese suelo y colocar un material que tenga mejor calidad, un suelo mejor. Ese suelo puede ser comprado en otro sitio o traído, o simplemente se le colocan puras, lo que llaman piedra triturada. Porque siempre a nivel de construcción, siempre es bueno utilizar un material con la calidad más alta que sea posible. Claro, es costoso, pero siempre la calidad es lo primero. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, Sí, hasta ahora sí. Algo muy importante en los estudios para vialidades también es el contenido de humedad. ¿Entiendes? Es decir, estamos en presencia de suelos con alto contenido de humedad. Eso significa que si se construyen las vialidades así, vamos a tener una enorme cantidad de baches. ¿Qué ocurre? Al determinar el contenido de humedad, si es muy alto, a bajarlo. ¿Cómo se baja? ¿No? ¿Se cayó? creo que se cayó. Aló. Nos toca esperar ahora. Ay. Se cayó, creo. Ah, yo pensé que se me había caído mi internet. La relación de... No, ya Listo, va, yo listo. estoy escuchando, ya va. Espera. No, otra vez. ¿Profe? No se fue. Uno va caminando y se hunde. Él sigue, Más duro, mucho más resistente. ¿Me siguen? él sigue No, Sí, ahí no. Él sigue hablando, ya espera. Si aclaraste tu duda en cuanto a los estudios de suelo. Aló. aló. Hola. Aló. profe. Ese último no se escuchó, profe. Se le escucha muy lejos. Se le escucha. Profe, el internet se está yendo. De su lado, creo. Déjeme acercar la cámara. ¿Ahí escuchan mejor? Sí. Sí. ¿Escuchan mejor allí, no? Uh-huh. Sí, entonces, bueno, que en cuanto a los estudios de suelo para vialidades, lo que nos interesa es el módulo resiliente, que es lo que es el módulo de elasticidad del suelo, ¿me entiendes? Que conviene que tenga un valor muy alto. Esto para disminuir las deformaciones en el suelo cuando comienza el tráfico vehicular. Recuerden que el tráfico vehicular transmite cargas al suelo, ¿entiendes? Uh-huh. ¿Me siguen hasta ahora? Sí. Sí. ¿Qué otro parámetro es importante, fundamental en los estudios de suelo para vialidades? El contenido de humedad. ¿Por qué? Porque cuando un suelo tiene un contenido de humedad muy alto, significa que no es de buena calidad y al aplicar las cargas, que se va a deformar. Si los resultados de esos estudios de suelo para vialidad nos dan como resultado que el contenido de humedad es muy alto, hay que disminuirlo. ¿Cómo? Existe un parámetro llamado la relación de vacío, que es la cantidad de huecos o mini poros que tiene el suelo internamente. Mientras más pequeño sea este parámetro, el aire circula menos a través del suelo y mayor es la humedad. Entonces, mientras este parámetro aumenta, los agujeros son más grandes, entonces el aire tiene mejor circulación, circula en mayor cantidad y así disminuye el contenido de humedad. Al aumentar la relación de vacío, el contenido de humedad disminuye y la resistencia del suelo aumenta. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy importante eso. Otro parámetro a tener en cuenta en los estudios de suelo para la vialidad
es lo que se llama o se le conoce como compactación. Ustedes ven siempre que cuando hacen los asfaltados, no sé si se acuerdan, antes de asfaltar y después también de colocar el asfalto, siempre se ve lo que llaman, que le llaman vulgarmente la planadora, que técnicamente se llama compactadora mecánica. Si lo han visto, no se ubican. Sí. Sí. Eso es para aumentar la densidad del suelo. Bien, al aumentar la densidad del suelo, su resistencia aumenta. Entonces esto hace que cuando la vialidad comience en uso, comience a circular el tráfico, las deformaciones o la presencia o formación de baches sea prácticamente nula. Entonces requiere de ese proceso mecanizado. Entonces, claro, cuando se hace el estudio de suelos para lo que son las vialidades, si la densidad es muy baja, el proceso de compactación mediante mecanizado va a llevar más tiempo, es bastante largo, pero si ya el suelo tiene una buena densidad, el proceso de compactación mediante mecanizado no es mucho. Entonces sí me van captando la idea de la importancia de los estudios de suelo para edificaciones y para vialidades, ¿no? Sí, profe. Sí, sí. Ok, que eso era, bueno, que eso era parte de lo que tienen que investigar, pero la idea de eso, como esos son los aspectos fundamentales, es aclarar lo de las dudas. ¿Alguien más tenía alguna duda en algún tema? Pues, por mi parte era solamente eso. Ok, bueno, si no tenían más dudas, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito en cuanto al qué consiguieron ustedes en cuanto a la formación de los suelos, cómo se forman los suelos. ¿Aló? Hola. ¿Verdad? Ahora sí. Ajá, ¿qué consiguieron Ah, en cuanto a la formación de los suelos? ajá, lo que consiste en la formación de los suelos es que se forman mediante el movimiento de distintas placas y esto se van a realizar mediante un estudio y se van a ver cuál es su origen como tal previamente dicho. Se forman por la sedimentación de tierras mediante luz, medio climatizado exterior. Ok, ok. ¿Alguien más consiguió algo en cuanto a qué consiguieron? ¿Alguien más que comparta lo que haya conseguido en cuanto a formación de los suelos? ¿Más nadie? Fíjense, si más nadie, fíjense, hablemos en cuanto al origen y formación de los suelos. Los suelos realmente para formarse, ellos requieren de miles de años porque ellos provienen, realmente son de las rocas. Los suelos son rocas. Fíjense, las rocas tienen dos estados, ¿no? O tres estados. Tienen estados sanos, cuando están totalmente sanas, que no tienen fisuras, que es cuando tienen mayor dureza. Es cuando las rocas están fracturadas, que ya se han roto en fragmentos más pequeños, y cuando están meteorizadas, que están rotas en fragmentos muy pequeños. ¿Qué ocurre? Cuando las rocas se van, al pasar de los millones de años, se van rompiendo en fragmentos más pequeños. Estos fragmentos pequeños se mezclan con materia orgánica en descomposición, la cual genera una gran cantidad de químicos, entre los cuales de ellos figura el ácido, que con el paso de los millones de años van degradando las rocas, erosionando, o sea, la van convierten el material duro en arena, ¿entiendes? Allí se forman los suelos, claro. Ahí entran también la acción de agentes atmosféricos, el viento que va erosionando las rocas, materia orgánica en descomposición proveniente de la flora, de la fauna, y así se forman los distintos suelos. ¿Entiendes? Aló, aló, ¿Sí? sigue. Sí. Entonces ya Sí, saben que sí. el suelo realmente es roca desgastada, es roca pulverizada, es roca meteorizada o erosionada, ¿me entiendes? O sea, todos los suelos se originan básicamente de lo que son las rocas. O sea, el suelo es un producto que viene de la erosión o desgaste de las rocas. Es bueno que tengan muy claro ese aspecto, esos aspectos. Entonces, fíjense,
Hablemos de las aplicaciones de los estudios de suelo para fines de ingeniería civil. ¿Cómo creen ustedes que los estudios de suelo se aplican para ingeniería civil? En el aspecto topográfico se van a aplicar ciertas muestras de laboratorio para saber el peso correspondiente de que dichos suelos puedan soportar dichas cargas y saber el tipo de edificación y viabilidad que se puede edificar en ese suelo. Hay un código llamado Código Técnico de Edificación, o CT, que consiste en que ver la viabilidad que correspondiente de terreno y construcción. Una vez hecho los estudios del suelo y saber el soporte que puede ejecutar dicha tierra, se va a buscar o replantear el código CT para saber qué tipo de construcción podría soportar. Ok, está muy bueno, muy importante eso. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Más nadie quiere aportar algo? Fíjense, ¿alguien más? Fíjense, ¿me escuchan, muchachos? ¿Sí? ¿Aló? No sé. Fíjense, Sí, profe. ok, fíjense. Aparte de lo que ya se mencionó el compañero que intervino ahorita, uno de los parámetros muy fundamentales en estudios de suelos para edificaciones tiene que ver con los datos sísmicos. Fíjense, cuando se van a Venezuela como país, está constituido en 7 zonas sísmicas distintas, clasificadas por la norma, como desde zona 1 hasta zona 7. Mientras más alto es el número, más alto es el peligro sísmico. Por ejemplo, en la zona sísmica número 6, el riesgo sísmico es mucho más elevado que en la zona sísmica número 4, número 3 y número 1. ¿Qué ocurre? Los estudios de suelo también nos dan los parámetros sísmicos del terreno. ¿Cuáles son estos parámetros sísmicos que nos dan los estudios de suelo? Nos dan la velocidad de las ondas de corte sísmico a través de la masa del suelo. Eso es muy importante para calcular la fuerza. ¿Qué otros parámetros nos dan? El coeficiente de aceleración horizontal. Aparte, ¿qué otro? La forma espectral, el factor de corrección de forma espectral. ¿Me siguen hasta ahora? Profe, ¿qué es la forma espectral? Usted puede decir parámetro de forma. Ok, fíjense. Aquí es bueno que pregunten. Les mencioné una serie de datos sísmicos que dan los estudios de suelo. Ahora vamos a explicar qué es cada uno de ellos. Aquí el compañero pregunta qué es la forma espectral. Los sismos, cuando ocurren, las ondas sísmicas se desplazan a través del suelo. Eso, al pasar por una máquina llamada acelerograma, genera una gráfica. Entonces, esa gráfica, la forma geométrica que tiene esa gráfica para las 7 zonas de Venezuela son muy parecidas. Entonces, la forma espectral es un parámetro el cual define la forma de esa gráfica. Y todo eso, claro, está contemplado en la norma. Otro parámetro que le mencioné es el coeficiente de aceleración horizontal. La norma lo da como un porcentaje. Por ejemplo, en el estado Miranda, el coeficiente de aceleración horizontal es 0,30, pero ¿qué representa ese número? Ese 0,30 representa el 30% de la gravedad. O sea que el coeficiente de aceleración horizontal siempre es un porcentaje de la gravedad. Para el estado Miranda, que es la zona sísmica número 5, es el 30% de la gravedad. Mientras que en la zona 7 es el 0,45. ¿Dónde tenemos zona 7 aquí en Venezuela? En el estado Sucre. ¿Entiendes?
Es el 45% del valor de la gravedad o de la aceleración de la gravedad. ¿Me siguen hasta ahora? Sí. Profe, disculpe, Sí. dice 45%, ¿se refiere a 0,45 como en Miranda 0,30? No, en el estado Miranda es 0,30, en el estado Sucre es 0,45. Ok, muchas gracias. Como hasta ahorita tiene las 10:41, como hasta las 10:50. Estoy aclarando unas dudas para que mañana. Ya. Ok, sí, entonces Profesor, fíjate, una pregunta, mira ¿qué que la valor zona sísmica tendría varía el Ciudad coeficiente Guayana? de aceleración horizontal. Dígame. Profesor, disculpe, una pregunta, ¿en qué valor quedaría Ciudad Guayana? O sea, llamado macizo guayanés. Bueno, en Ciudad Guayana esa es la zona sísmica número 0, porque él está catalogada como zona sísmica número 0. Recuérdense que allá el suelo mayormente es macizo guayanés, como lo acaba de mencionar. Eso significa que el suelo es Rocoso, obviamente. duro, un suelo rocoso, ¿me entiendes? Entonces, como es la zona 0, en partes del macizo guayanés tenemos la zona 0 y la parte de la zona 1. Ahí el coeficiente de aceleración horizontal es como entre el 0,10 y el 0,15. O sea, es muy poco. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más duro sea el suelo, más pequeño es el coeficiente de aceleración horizontal en el suelo, ¿me entiendes? Ahora, cuando tenemos un suelo de una resistencia muy baja, un suelo malo para fines de ingeniería, el coeficiente de aceleración horizontal aumenta. ¿Sí me siguen? Profe, Sí, sí. Sí. una, Eso una pregunta. significa que mayormente las construcciones que están ubicadas hacia el sur del país, en lo que es el estado Bolívar y el estado Amazonas, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría no requiere cálculo sísmico porque las fuerzas horizontales son prácticamente nulas debido a la resistencia del suelo a las ondas de corte. Ahora, hacia el norte del país y hacia el centro ya es otra cosa, y así el cálculo sísmico es obligatorio. Lo que iban a consultar. Ajá, profe. Por lo menos en el estado de Mérida, que es donde yo me ubico, Okay. hay una de las fallas, si no me equivoco, pasa por una de las avenidas principales. Ok, ajá. Ajá, entonces, ¿cómo, o sea, cómo se lo planteo? ¿Cómo habían hecho ahí ese estudio para calcular en los niveles que usted acaba de mencionar? Sobre todo aquí Lo en de el... la avenida, lo de la avenida, ¿no? ¿Te refieres? Ajá, sí, exacto, porque Bueno, justamente por donde pasa también hay un viaducto. ya fíjate, lo ideal es eso, antes de hacer la construcción, hacer un estudio de suelo, el cual indique qué tan activa está esa falla sísmicamente hablando. Si la actividad sísmica es muy alta, lo ideal, lo más sano sería no construir. Ahora, si se estudia la falla, se le colocan los sensores sísmicos, acelerográficos, todo eso, y resulta que la actividad sísmica es nula o es tan baja que es prácticamente nula, entonces se puede construir sin problema, ¿entiendes? Por eso es que antes de hacer las construcciones se hace, es la importancia, quiero que ustedes entiendan, los estudios de suelo, que te dan los parámetros de suelo y también los parámetros sísmicos. Al ver los parámetros sísmicos en la falla o cerca de la falla, la actividad sísmica es muy baja entonces, o nula, entonces no hay problema. Por eso es que nunca es bueno construir a lo loco así sin hacer esos estudios. ¿Sí me siguen hasta ahora? ¿Entienden la idea? Sí. ¿Aló? Sí, 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 sí. No, que entonces por eso siempre que a nivel de ingeniería, siempre cuando se van a construir vialidad o edificaciones, sus estudios de suelo primero para saber en qué condiciones se encuentra el suelo y las condiciones sísmicas del sitio, de manera que las construcciones sean seguras y así no poner en riesgo las vidas humanas. ¿Entiendes? Ni la integridad de la obra, las construcciones, porque recuerden que para construir se requiere material, equipo y mano de obra, que no se vaya a perder toda esa inversión por no hacer los estudios correspondientes. claro. ¿Quedó clara esta parte en cuanto a los estudios de suelo? Sí, Sí. sí, sí. Profe, una pregunta. Y Y muy eso, importante, eso, más adelante ustedes van a ver en una materia que se llama Fundaciones y Muros y también van a ver puentes.
En esas dos materias para poder resolver los ejercicios, el docente, sea quien sea, les va a dar estudios de suelo, datos de suelo, y ustedes van a tener que interpretarlos para poder hacer sus respectivos diseños. Claro, esto también tiene que ver con la clase de estructura, cuando ustedes comiencen a ver estructura 1, estructura 2. Y electiva 6, que es sismoresistencia. Bien. Ok. Entonces es bueno que profundicen lo más que puedan en esta parte, que son los estudios de suelo, pues para edificaciones y para vialidades. La parte de estudios de suelo para vialidades lo van a tener mucho en cuenta cuando vean vías 1, vías 2 y pavimentos. Ok. Entonces, bueno, recuerden que mañana, a partir de mañana tienen que entregar unas evaluaciones y pasado mañana otra. Entonces, si tenían alguna duda, bueno, ya con esto la aclaraba. Quería hacer énfasis en lo que es estudios de suelo para vialidades, de manera que entiendan y sean conscientes de la importancia de esos estudios a nivel de ingeniería civil. Sí. Profesor, una pregunta. Cuando hablamos de estudios geotécnicos para diseños de fundación, ¿a qué se refiere esa pregunta? Porque en realidad la busqué, pero es algo confusa, pues, y quería que usted me la aclarara. Okay. Estudios geotécnicos para el diseño de fundación. Esa pregunta te está preguntando lo siguiente: para diseñar fundaciones, ¿qué tipo de estudios geotécnicos se requieren y qué parámetros hay que determinar? Porque estudios geotécnicos hay muchos, así como hay estudios geotécnicos para ingeniería civil, que son para construcciones o vialidades, también hay estudios geotécnicos para, ¿cómo se llama?, para ingeniería en petróleo. Pero ya ellos buscan la resistencia del suelo, pero no para el diseño de fundaciones, sino para determinar qué tan dura tiene que ser las mechas del taladro de perforación para resistir. ¿Entiendes? O sea, usan esos parámetros, pero con otros fines. Que en los estudios técnicos para ingeniería en petróleo hacen lo que llaman análisis petrográfico para detectar presencia de petróleo, si lo hay, y la calidad de este. ¿Entiendes? ¿Sí me siguen? O sea, cada ingeniería enfoca los estudios de suelo hacia su ámbito de aplicación. ¿Sí captaste? Ok. Sí, Sí. ok, sí, lo entendí. Okay. ¿Alguien más? Profe, en la presentación de infografía que usted mandó en la asignación 1, yo hice un estudio geotérmico. Un estudio geotérmico pero es básicamente lo mismo que el estudio geotécnico. Y yo en la infografía muestro sus fases de inspecciones del estudio como tal. Eso es válido para la infografía. Si puedo ver mi pantalla, aquí se me muestra de una. Válido. Totalmente válido. Y la defensa sería ahorita mismo. La defensa sería ahorita mismo. No, la defensa la dejaríamos para el lunes. ¿Entiendes? Para el lunes. ¿Y la asignación 2, profe? La asignación, no, en un solo día defenderíamos las dos, pero acuérdense, como lo dije, en la parte de defensa sería lo de las aplicaciones, ¿me entiendes? Ok. Gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Más nadie? Bueno, si más nadie tiene consultas, dudas, entonces vamos a dejar lo de la reunión virtual de hoy hasta aquí, muchachos. Entonces, la idea era mayormente eso, aclarar dudas, ver dónde tenían dudas, cómo iban, pero veo que las dudas que tienen son razonables. Bien. Entonces, bueno, ya si lo que habían considerado era poco, aprovechen el tiempo hoy para mejorar la infografía. ¿Y lo ven? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, profe. Sí, entonces si tenían dudas, aprovechan y mejoran la infografía, la enriquece para que todo les salga bien. Yo necesito un segundo integrante para la broma esta, para la evaluación 2. ¿Hay alguien disponible? Aprovechando que están aquí. ¿Cómo? ¿Repite? No, necesito solo un ayudante para la asignación 2, porque de aquí dice que son de 2 personas.
Entonces necesito Sí. comunicarme con alguien, aprovechando que todos están aquí. Bueno, sí, Javier, la la idea puedes es que hacer, quieran la puedes hacer en, conmigo en grupo, porque en no tengo grupo de dos. Si alguien no tampoco. consigue compañero, bueno, conseguiste la compañera, pues trabajan juntos allí. Darling, yo te escribo, Darling. Yo te escribo, déjame buscar el teléfono. Sí, bueno, ya resolvieron eso. Entonces, bueno, muchachos, suerte con sus actividades. Entonces, los estaré contactando a través del grupo y por vía Saya. Pues. Me alegra haber podido aclararles sus dudas. Dale, profe. Ok, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta Hasta luego. luego, muchas gracias. Chao, profe. Darling, ahorita te escribo por WhatsApp. Déjame ver.